Esta vez, ver a su manera, venimos a hacerlo a Quito, lo grabamos este mediodía de miércoles, abusando de la agenda del secretario de Integridad, con quien teníamos un encuentro pendiente para desarrollar con amplitud el tema más crítico, quizá a mi juicio, los que maneja, que es lavado de activos a través de la UAFE, en lo cual, como verán, ella destaca más adelante que la UAFE no es el único responsable en esto, pero que él puso en el tapete tan lejos como el 24 de mayo de 2024 o en mayo del 2024, sobre un tema que ha vuelto ahora, en el cual ha sido la Fiscalía, de la Factoría. Resulta que han detectado que hay lavado de activos o sospechas de por lo menos 1.300 o 1.400 millones de dólares. ¿Cómo? ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo llegan a esa conclusión? Es lo que averiguaremos enseguida. Mientras el país está entretenido en $1.000.000, que ciertamente es inusual que se encuentre en una caja fuerte, que puede ser lavado de activos, pero que es una cifra sin dejar de ser importante, insignificante frente al otro. Entonces, estamos perdiendo de ver el gran fenómeno por caer en el pequeño escándalo. Y hay que tener la posibilidad de tratar ambos con la dimensión que tiene. Recuerden entonces esto de mayo de 2024 del secretario de Integridad, José Julio Neira. Ecuatorianos, somos un gobierno que valora la transparencia, la integridad y los resultados concretos. En tan solo 9 meses de gobierno hemos emprendido una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad, porque sabemos que los enemigos no solo están en las calles, estuvieron por años enquistados en el sector público. Este trabajo ha incomodado a la vieja política, quien estaba acostumbrada a pactar con los gobiernos de turno para seguir lucrando del dinero de ustedes, los ecuatorianos. Pero esto se acabó. En tan solo 9 meses hay casos concretos, como 1. La Factoría. Frenamos el financiamiento al crimen organizado al terminar contratos millonarios con el Estado. 2. Radares. Paramos la metida de mano en los bolsillos de los ecuatorianos al dar de baja los contratos que unos pocos pretendían usar para seguir enriqueciéndose. 3. Contrabando de combustible. Desenmascaramos a esos contrabandistas de combustible y a sus aliados. A quienes hemos incomodado, a quienes les arruinamos el negocio, no les conviene que el nuevo Ecuador avance. Tenemos un compromiso con ustedes, los ciudadanos honestos, de erradicar de forma definitiva la corrupción que se ha enquistado en el sector público. Este gobierno no tolerará ningún caso, presente ni pasado. En palabras de nuestro presidente Daniel Noboa, somos una nueva generación, no vivimos de la corrupción, nos dedicamos a eliminarla. Y a los vivos, a los sabidos y a los corruptos les tenemos un mensaje. Esto recién comienza. Vera a su manera. Lo curioso es que el tema de la factoría con el cual abrió este programa en esa intervención de hace 2 años, casi el secretario de Integridad Pública, recién lo concreta, lo indaga, lo hurga, lo avanza la Fiscalía. Así lo reseña el siguiente reportaje. La Fiscalía formuló cargos contra 9 personas por el delito de lavado de activos en el denominado caso Emporio Presidiario, vinculado a la empresa La Factoría, que proveyó de alimentación a las cárceles del país hasta junio de 2024. Además, 3 representantes de las personas jurídicas presuntamente implicadas fueron detenidos con fines investigativos. Según la tesis de la Fiscalía, las empresas Provisión de Alimentos S.A., Provisali, y La Factoría S.A., habrían funcionado como fachada para el lavado de activos mediante otras compañías. Asesoría Empresarial Reasem S.A., constituido como un holding que agrupa 16 empresas tales como Industria Ecuatoriana de Leche Ecualechera S.A., Nova Cocina S.A. y Acerinox S.A. Reasem tiene como accionistas a Richard Villagrán Freire y su esposa, ambos ciudadanos estadounidenses. La Fiscalía ya solicitó al juez la vinculación de estas personas jurídicas a la investigación. El esquema incluía depósitos realizados por personas sin vínculo comercial o societario con las empresas. El abogado de la factoría, Jofre Campaña, afirmó que aún no han sido notificados y considera que la acusación es infundada. Esperan la notificación para realizar un pronunciamiento oficial.
Bessie Granja de Coavisa en ese reportaje pone los temas en contexto. Pero de ese caso concreto, por la trascendencia que tiene, el momento en que lo advirtió y las señales que da sobre dónde quiere ir el Ecuador, vamos a empezar hablando en breve con el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, sin ignorar otros temas, principalmente del lavado de activos, algo que todo el Ecuador reclama, sobre lo cual no hay una estimación oficial, 4.500 millones de dólares. Y respecto a lo que se pide, más drasticidad, más resultados, más control. ¿Por qué no lo hay? ¿Qué hay que hacer para que lo haya? ¿Y qué tenemos que poner al resto? Es lo que veremos enseguida. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el río vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos desde el rooftop del Hotel de Park, cuyas facilidades agradecemos hoy para poder hacer en exteriores de este programa que fue grabado poco después del mediodía, cerca de las 14 horas, para no perder actualidad, gracias a que pudo dejar una serie de actos protocolarios, entre ellos con Kristi Noy, el secretario de Integridad, y atender sus preocupaciones a través mío, más que las mías realmente. Él tiene 39 años, director general del CERCOP también es, del Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero preside, nació en octubre 16 del 86 en Guayaquil, licenciado en Asuntos Internacionales en la Universidad de Rawlings, Estados Unidos. Ha sido gerente global de gobernanza y programa de cumplimiento para crímenes financieros de junio 19 al diciembre 23 del MUFG de Florida, Estados Unidos. Experiencia en el sector financiero internacional. Gerente global de auditoría del programa de cumplimiento para crímenes financieros del MUFG en Citigroup Inc. en Tampa, Florida. Trabajó también. Y si sigo, me llevo el tiempo el programa. Gracias por su presencia y por este paréntesis especial en un día tan complicado. Pero la trascendencia de cosas como las que hemos visto no pueden esperar más. Lo primero, ¿cómo llegan ustedes a la conclusión o a la sospecha, todavía no está probado, de que el lavado de activos llegó a ese monto, 1.300 o 1.400 millones de dólares? Claro, Carlos, buenas tardes, bienvenido a Quito, qué bueno tenerte en la capital de regreso. Sé que no te gusta salir de Guayaquil, pero querías la entrevista, aquí estamos. Entonces es importante también venir a Quito. Gracias. Si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Ya no sirve la excusa de que estoy en Quito y no puedo ir a Guayaquil. Exactamente, vamos. Sí, pero bueno, lo importante de todo es que la Factoría fue una compañía que ha tenido contratos con el Estado desde el 2011. Ellos abusaron un mecanismo de compra pública que se llama el convenio de pago. Eso es la forma que ellos encontraron y abusaron para poder renovar y extender su contrato de compra pública original. Por eso nadie podía competir contra ellos, por eso no había la transparencia ni integridad en esos procesos de compra pública, porque utilizaban un mecanismo que fue diseñado para ciertos elementos, pero ellos encontraron la forma de abusarlo y violarlo por muchos años. Con la decisión del presidente Noboa fue que el gobierno tiene que transparentar todos los procesos de compra pública en marzo y mayo del 2024, entre marzo y mayo del 2024, cuando nosotros recibimos la alerta de abuso de compras públicas de la Factoría. Y al revisarlo nos dimos cuenta que no solo era una violación a los procesos de compra pública, había lavado de activos donde esa compañía pasó 1.400 millones por el sistema financiero nacional. Pero producto de los contratos y por ese tanto era ligero
dinero legítimo. Entonces, ¿cómo pueden llamarle lavado a eso? Claro, pero acuérdate que en la última vez que estuve en tu programa en Guayaquil hablé sobre los tipos de lavado de activos. El tercer tipo más recurrente de lavado de activo en el Ecuador es participando en la compra pública, porque justificas tu ingreso, pero tu pago a tus proveedores, o a tus partes terceras del negocio, las pagas con efectivo del dinero ilícito. Entonces tú justificas el dinero que está ingresando en el sistema financiero y de ahí lo transfieres o a España, o a Panamá, o a Estados Repítame Unidos. esa parte un poquito mejor. Sí, el esquema que se usa para lavar dinero. Recuerdo también que la factoría, gracias a su enorme solvencia y liquidez, entre comillas, Claro. se daba el lujo de estar 5 o 6 meses sin pago Correcto. y seguir abasteciendo de víveres a las efectivo. cárceles. En efectivo. Ellos utilizaban el efectivo al momento de realizar los pagos a sus proveedores. No utilizaban el dinero que se introducía en el sistema financiero nacional por el pago del contrato de Eso compra explica pública. muchas cosas. Y la Entonces, otra, ellos tenían la flexibilidad porque tenían que justificar el entramado del posible lavado de activos en que ellos con razón participaron. nadie podía aguantar Correcto. mucho más. No había competencia. Ahora, pero usted dijo al principio que fue por un abuso de la contratación pública y después dijo que rompieron reglas. No fue solo fue abusivo, fue ilegal. Fue una violación al proceso. El proceso Si fue, violan el proceso es ilegal. claro. No soy abogado, no entro en esas Ya. definiciones. Trato de mantenerme en la línea para que el equipo jurídico del CERCOP no se me desmaye cuando vea la entrevista. Sí, Ok, sigamos describiendo el proceso claro. de cómo logran ustedes detectar que esto es lavado de activos. Sí, la denuncia fue clara, fue el abuso de un proceso de compra pública para no dejar que otros proveedores participen en los procesos de alimentación escolar y alimentación penitenciaria. Gracias a que ellos usaban dinero en efectivo. Claro, ellos tenían toda la liquidez del mundo para seguir ¿Y en ese ese dinero en esquema. efectivo de dónde les venía? Eso es lo que se tiene que probar en la teoría del caso. Claro, si el Estado no les Correcto. pagaba, ¿de dónde les venía? Exacto. Porque tenían otros negocios paralelos simplemente. Correcto. Y una de las dueñas de los proveedores, que era Queen Water, es la esposa de Fito. Ah, Claro, Queen Water era proveedora de la compañía Riasem, que era la que tenía los contratos con el Estado en alimentación. ¿y de qué lo factoría. proveía? El Queen Water. Queen, agua agua reina, ¿ya? o sea, el nombre era en inglés, no es que lo traducía en inglés, el nombre es en inglés, y la dueña de esa compañía era la esposa de Fito. Uf, Sí. a mí me cuesta entender con rapidez lo que a él no, y espero que a ustedes también. Tengo que concentrarme mucho para comprender la mecánica de esto, pero es sobre todo vital que ustedes la entiendan. Antes de proseguir, permítanme recordarles por eso que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO, o 709, si prefieren alta definición, en DirecTV el canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país nos pone RTU. En conjunto, gracias a eso, cerca de 40,000 hogares, lo cual no hay métrica, ese es el problema, sino estimaciones, se conectan al programa. 10,000 más por radios, 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen en sus plataformas digitales, 89.3 FM, Candela con K en Manabí. Igual frecuencia, de La Bonita, del centro del país, en Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM. El ministro Reinberg del Interior se refirió recientemente a una acción que, a propósito de esto, desarrollaron sobre el famoso tema la factoría. La factoría está dando servicios en el SNAI, recordemos, en gobiernos pasados estaba vinculada a la alimentación que se daba al sistema penitenciario, y de ahí viene la relación justamente con este grupo, y de ahí comenzaron este crecimiento económico que no se puede justificar. Dentro de las personas que se detuvieron hoy se encontraron movimientos económicos que superan en personas naturales más de 178 millones de dólares y personal jurídico 1.633 millones de dólares. Solamente la factoría tiene movimientos que superan los 1.472 millones. Una operación que realizó UAFE, quien entregó la información a Policía Nacional para poder desarrollar esta investigación y desarticular a este grupo
de personas y de empresas que están vinculados a la economía criminal, principalmente con afectación a la estructura de los choneros. Tras eso, la pregunta es, ¿de qué sirvió todo esto si su advertencia y denuncia tan temprana le sirvió para poner los pies en polvorosa? Creo que es Villagrán el ingeniero que manejaba esto. El señor Villagrán, que ahora es residente de España, Vive en Madrid. como rey Yeah. del dinero de los ecuatorianos. Sí, y obviamente no se está enfrentando a la justicia ecuatoriana. Es un proceso que Fiscalía va a tener que empezar para trabajar con el gobierno español y pedir su extradición para que rinda versión, o por lo menos que voluntariamente venga a rendir versión. Buena broma. Sí. ¿Usted cree? Yo aprendí mucho. Esa fue la primera denuncia como secretario de Integridad Pública. Estaba en ese momento, tenía 4 a 5 meses en el cargo. No sabía mucho del entramado o la dinámica de la justicia ecuatoriana y de todos los procesos que pueden ser utilizados para dilatar todos los procesos. Creo que esta primera denuncia de la factoría aprendí muchísimo. ¿Qué aprendí? Por ejemplo, cuénteme. Aprendí que se trabaja en silencio antes de poner la denuncia en fiscalía, y que los insumos técnicos tienen que estar listos, claros y simples para que el fiscal los entienda. ¿Lo ha puesto en práctica en otros casos? Claro que sí, muchos casos, o sea, lo aprendí, o sea, fue un error que cometí al principio por ser muy vocal, muy rápido. Ahora me tomo más mi tiempo y aseguro que cuando salga la denuncia pública es porque el trabajo técnico va a superar cualquier troleo o cualquier dilatación ¿Sabe qué? técnica que haya. Celebro su franqueza. Muy Sí. pocos funcionarios públicos de su solvencia y agilidad dicen en público me equivoqué, dicen aprendí. En esa gente hay esperanza. Claro. Sí, ¿Ya? sí. Qué formidable. Porque no hay otra forma de hacerlo en una función es esa, que Es no que- haciendo lo mejor, equivocándose al principio. A ver, fue el primer caso de corrupción que salí públicamente a denunciar, donde me enfrenté por primera vez a abogados tertulianos que reciben pagos para ejercer su defensa en redes sociales, pero no en fiscalía o en el Consejo de la Judicatura. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. No sabía que existía ese tipo de abogados. Lo aprendí en ese país, lo aprendí en Ecuador, lo aprendí haciendo la primera denuncia y me preparó muchísimo para las siguientes denuncias que hice. Y lo grave es que ese tipo de abogados a veces sorprenden el candor de la opinión pública a su desconfianza normal, su malicia constante, porque tantas veces se ha dicho lo mismo y pocas veces se lo ha hecho. Lo entiendo. Lo sufro, diría más. ¿Ya? Lo peleo también. Pero es más importante que ustedes comprendan la función que cumplen estos cómplices o encubridores, unas veces no gratuitos y otras veces simplemente amargados en este tema. Cuando volvamos, José Julio Neira para rescatar una intervención reciente en Radio Centro, para partir de eso, la explicación que él hace sobre el hecho de que la lucha contra el lavado de activos no solo corresponde a la UAFE. Los avances en la lucha contra el lavado de activos que lidera la UAFE son significativos, pero desde luego insuficientes frente a lo descomunal del reto y la necesidad de más recursos de todo tipo. Todos los progresos están sujetos al impulso que les da José Julio Neira. El desafío es que se institucionalicen para superar la dependencia de él. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos desde el rooftop del Hotel de Parque en Quito, en esta entrevista grabada poco después del mediodía de hoy con el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira. Antes de proseguir, permítame recordarles que nos pueden ver para el reprise en OnePlus mañana a partir de las 6 de la mañana. En Canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Relo TV, NetLife. En Zapping es, en cambio, Canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada 90.3 FM en Imbabura y Carchi, también mañana, al día siguiente, pero desde las 6:30. Y Ecotel TV, en cambio, desde hace 2 meses, en sus medios convencionales y plataformas reproduce el programa. Ellos tienen una gran penetración local en Loja. Aquí está lo que les recordaba que dijo recién José Julio Neira, sobre que la lucha contra el lavado de activos
no le corresponde solo a la UAFE. La lucha contra el lavado de activos no solo le pertenece a la UAFE o a la Superintendencia de Bancos. La cadena de valor le pertenece a los La lucha contra el lavado de activos no solo le pertenece a la UAFE o a la Superintendencia de Bancos. La cadena de valor le pertenece a los bancos que están en la primera fila de defensa. Luego tenemos a los oficiales de cumplimiento de los bancos. Tenemos también las superintendencias de banca, de economía popular y solidaria. Sabemos que hay cooperativas que transaccionan y reciben dinero más que un banco de tamaño medio. Tenemos la Superintendencia de Compañías. Tenemos también, luego está la UAFE, que tiene que recibir todas estas posibles alertas de corrupción. Se ha hecho un trabajo en equipo con los bancos y los oficiales de cumplimiento, absolutamente. Ha mejorado muchísimo la calidad de la información. Por eso la UAFE pudo reportar 1.500 millones de dólares a la Fiscalía General del Estado en el 2025. Históricamente, la UAFE solo reportaba no más de 600 millones. De esos indicadores vamos a hablar enseguida, pero antes, usted quiere explicar cómo funciona este proceso de identificar en la UAFE el lavado de activos. Vamos con eso. Sí, más que todo es la medida cautelar administrativa que la UAFE ha venido ejerciendo desde octubre del 2025. En pocas palabras, es el congelamiento de fondos cuando existe una alerta de posible lavado de activos. Eso Alerta de esto que posible le lavado llaman de activos. ROI, Claro, pero registro de operaciones inusuales. no, una alerta es cuando del sistema financiero o del sistema de inteligencia se emite una alerta de un posible lavado de A la activos UAFE. a la UAFE. O sea, este señor ha movido más de $10,000, que es lo usual. ¿Eso es una alerta? ¿Qué es una alerta? No, es una alerta, por ejemplo, tenemos un ciudadano de origen extranjero depositando $200,000 en efectivos al sur del país, en áreas donde existe la minería ilegal, donde el comportamiento es que al momento que se hace el depósito en una cuenta bancaria, se envía una transferencia al exterior. Entonces, la UAFE analiza, pide insumos al subsistema de inteligencia, que es inteligencia militar, el CNI y la DGI, para poder evaluar todo este perfil y se emite la orden administrativa cautelaria para el congelamiento de fondos. Hay cientos de alertas todos los meses. Correcto, pero Carlos, aquí es muy ¿Cómo se importante. alcanza? ¿Cómo ve las prioridades ustedes en esa avalancha de alertas? Esto nació de dos cosas. La primera es alineamiento global de Gafi, de la recomendación 3 y 4. ¿Qué nos dice esas recomendaciones? Que nosotros como país tenemos que tener la habilidad administrativa de congelar fondos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Para seguir en el ejemplo y entenderlo bien. Alguien que depositó 200,000 sucres, dólares, perdón. Sí. Estoy hablando de la época que usted no nacía. Sí. $200,000 en una cuenta. Y es sospechoso, enseguida el banco no permite movilizarlos a la transferencia al extranjero que quieren o espera que se haga la transferencia para darse cuenta de que esto es posible lavado de activos. A ver, existen varios escenarios, se pueden dar los dos escenarios que me mencionaste, si es alguien que está en investigación, digamos, con el gobierno de los Estados Unidos y nosotros estamos cooperando en la investigación. Hay veces que las autoridades dicen, deja que ocurra la transacción porque es parte del esquema de lavado de activos que tenemos que probar cuando se fiscalice. Correcto, ver que la sospecha corresponda a la realidad, lo entiendo. Correcto. Ya. También está el escenario donde el banco sabe que su cliente es de alto riesgo y necesita el apoyo de la UAFE para prevenir que se lo utilice el banco para el lavado de activos. Esa es quizá la alerta más común. ¿Qué otras alertas hay que no son tan conocidas, usuales que se sepa? Sí, Carlos, lo importante que quería mencionar al principio, porque quiero que le quede claro a los ecuatorianos, es mucha de la crítica recibida a la UAFE y al gobierno por mucho tiempo al principio es ¿qué pasa con el caso de lavado de activos? Que cuando se judicializa, está la sentencia, no hay nada en la cuenta. Exactamente. No hay nada congelado. Se recupera $0. Entonces, ¿cuál fue la solución? Que lo que resolvió el presidente Noboa fue
alinear la UAFE y la ley del antilavado de activos al estándar global, que es la recomendación 3 y 4 del GAFI. Al nosotros implementar eso, ahora cada reporte de operación inusual que sale de la UAFE hacia Fiscalía va de la mano con una medida cautelar administrativa para el congelamiento de fondos. Cada allanamiento de Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional, donde hay indicios de lavado de activos, va de la mano de una medida cautelar administrativa de congelamiento de fondos. Esto no es una medida aleatoria o a dedo. Hay insumos de inteligencia, se revisa ante un juez. Inclusive les hice hasta un gráfico para entender. Veámoslo. Porque se Póngalo pregunta, en pantalla y nos lo va explicando. Ahí está. Muchas personas nos han preguntado de esto. El proceso cautelar administrativo tiene dos fases. La primera, el análisis e inmovilización administrativa. Se recibe la alerta, la UAFE analiza la información. 3, hay una decisión final. ¿Quién toma la decisión inicial? Es basado en todos los insumos y en todo el análisis, el director encargado de la UAFE, en este caso yo, tomo la decisión de proceder con la inmovilización de fondos. Se identifican las operaciones en conjunto en los bancos. Se emite una orden administrativa excepcional a la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que ejecuten dentro de máximo de 72 horas el congelamiento de todos los fondos en los del Sistema Financiero Nacional y de Economía Popular y Solidaria. Luego a un máximo de 8 días para que ante un juez se evalúe toda la evidencia, desde que se recibe la alerta hasta que lo analizó la UAFE, hasta toda la información que recibimos de los bancos para determinar si la medida administrativa prevalece o se suspende. Eso tiene el control judicial, luego viene la decisión del juez y empieza la instrucción fiscal de Fiscalía. Y lo más importante es que existe una orden de traslado de fondos hacia los bancos para que envíen todos esos fondos congelados a una cuenta única en el Banco Central para que los fondos permanezcan en esa cuenta hasta que esté judicializado. ¿Por qué? O sea, solo cuando hay una sentencia firme ejecutoriada diciendo que eso es en verdad lavado de activos, ¿se pueden usar? Se pasa a otro tipo de cuenta a donde se va a determinar si se lo utiliza para inversión social o no. En este momento eso tiene que estar en ley. Pero por el momento está en una cuenta que nadie la puede tocar ni mover $1. Es una cuenta única dentro del Banco Central. ¿Tiene idea en cuánto anda ese fondo hasta ahorita? Aproximadamente 500 millones. Okay. Es muy poco. Estoy ejerciendo presión. Menos mal lo dice usted. Sí. Si 4.500 millones es la cifra más baja de estimado de lavado de activos. Claro, pero también tienes que tomar en consideración que cuando existe el control judicial, hay unos jueces donde toman decisiones sin ver el perfil transaccional, sin ver toda la evidencia de la UAFE. Qué complicado. Entonces, es muy complicado, hacerlo, pero el equipo de la UAFE es muy persistente y no se da por vencido y seguimos en la lucha contra el lavado de activos. Del equipo de la UAFE, porque 90% mujeres. El trabajo es muy significativo. Se han subido los reportes de operaciones inusuales de 600 por año a 1.500 por año. Correcto. Sin duda. Sí. Pero ¿qué hace falta para cerrar la pinza, como dicen algunos? Bueno, ahorita estamos enfocados en fortalecer la cadena de valor en la lucha contra el lavado de activos. Hemos firmado ya convenios con la Super de Bancos, con el SRI, con el CERCOP, para mejorar la identificación de alertas tempranas de lavado de activos. Más sobre este apasionante tema de lavado de activos, en el cual se ha avanzado, y qué bueno que no esté satisfecho con los avances, ya que todavía es poco, el economista José Julio Neira, porque el efecto más importante que tiene no está tanto en la cantidad de fondos congelados, de bienes incautados, sino el efecto disuasivo que produce. Es decir, cada vez algunos se van a ver impelidos a hacerlo menos, porque saben dónde terminan ellos, en algunas veces, sí, en Madrid, paseando, pero otra, con todo lo que ilícitamente se procuraron fuera de sus cuentas. Los avances en la lucha contra el lavado de activos que lidera la UAFE son significativos, pero desde luego insuficientes frente a lo descomunal del reto y la necesidad de más recursos de todo tipo.
todos los progresos están sujetos al impulso que les da José Julio Neira. El desafío es que se institucionalicen para superar la dependencia de él. Vera a su manera, crítico e independiente. Proseguimos con el secretario de Integridad, José Julio Neira, desde el rooftop del Hotel de Park, cuyas facilidades agradecemos hoy, y le decía yo, ambos futre, es decir, adecuadamente para un programa formal de televisión como era antes, semi-elegantes, gracias a que él interrumpió una ceremonia de reconocimiento que había hoy a colaboradores en Carondelet para poder venir acá, y nada menos que una reunión pendiente con Kristi Noem. Permítanme recordarles que en Estados Unidos nos ven cerca de 15,000 hogares que se conectan en promedio diario por macro digital, porque la mayoría son hogares ecuatorianos. Igual en España por Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador, macro digital, una cablera en Colombia, otra en Perú es Zapping, allá canal 129, 152, y en total un aproximado de 128 cableras en 5 países, solo por macro digital. Mañana les muestro la métrica. Ahora, esto nos recordó Ecoavisa recién, del tiempo que ha tomado el reglamento para hacer lo que están comenzando a hacer, el lavado de activos de una manera mucho más intensa y eficaz. Prevención. 1 año y medio después de que se aprobó la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, el gobierno emitió su reglamento. El documento de 85 artículos y 7 disposiciones generales busca reforzar el control para detectar movimientos financieros ilegales. Uno de los puntos clave es la creación del Consejo Nacional de Coordinación de Lavado de Activos, CONCLAFT, que estará conformado por un delegado del presidente de la República, que será el encargado de liderar este consejo. El CONCLAFT será el responsable de coordinar acciones para prevenir, detectar y combatir el lavado de activos. Este reglamento permite también la inmovilización de fondos de transacciones sospechosas hasta por 72 horas. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE puede disponer esta medida cautelar, que es de carácter excepcional y de inmediato cumplimiento, al sistema financiero nacional hasta que se activen mecanismos judiciales. Se prohíbe además el uso de dinero en efectivo en transacciones iguales o superiores a $10,000 y se establecen controles estrictos de los movimientos financieros de personas políticamente expuestas. En definitiva, ¿qué le permite el reglamento aprobado recién? A ver, el reglamento, ¿por qué se demoró? Entiendo la crítica, pero para poder ser eficiente en la lucha contra el lavado de activos teníamos que destrabar muchos de los procesos que estaba entre la UAFE, la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura. ¿No podía había un ente coordinador, unificador? No existe. O sea, sí había un comité anterior, pero estaba enfocado más en evasión tributaria, no en la lucha del lavado de ¿Ese activos. CONCLAF creado ahí no sirve para eso? Está diseñado y implementado desde enero del 2026, o sea, hace casi 3 meses. ¿Y qué hemos venido haciendo? Tenemos todas las mesas técnicas, hay una interoperabilidad, no es un trabajo interinstitucional. Todavía. Interoperabilidad, no, es mucho más de interoperabilidad, porque estamos conectados en puntos de información para poder utilizar información de todas las instituciones y fortalecer los procesos de investigación. El otro día que estuve el superintendente de bancos, Roberto. Sí. Romero, que es una de las entidades que usted ha señalado que tienen que integrarse para esto, superintendencia de compañías, la de Economía Popular y Solidaria. De paso, ahí le extrañó a usted que haya una cooperativa que tenga a veces más depósitos que un banco mediano. ¿Por qué? Sí, mira, desde el primer día estoy haciendo preguntas para entender el porqué de la economía popular y solidaria. Entiendo la razón social de por qué tiene que existir. Lo que no he llegado a comprender es por qué se dejaron procesos tan abiertos a que sean sensibles al abuso.
porque existen transacciones que entran por el sistema de la economía popular y solidaria excesivamente altos, que van mucho lejos de la legalidad, de la transparencia y de la integridad. ¿Sabe por qué? Porque no están sometidas al control de la Superintendencia de Bancos. Se hizo una ley para eso, pero es voluntario. Apenas 2 o 3 me dijo Romero que le han expresado su interés en someterse a la Superintendencia de Bancos. Mira, yo no estoy 100% de acuerdo que la Superintendencia de Bancos haga el control del 100% de la economía popular y solidaria, porque existe la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es el ente de control de todas las cooperativas. No con la misma rigurosidad de la Superintendencia de Bancos. Como muchas instituciones del Estado, Carlos. No solo es la Superintendencia de Bancos. Por eso, Superintendencia de Compañías también. Es este trabajo en equipo para el fortalecimiento técnico en la lucha contra el lavado de activos. Ya, pero si ustedes son los que siguen las normas internacionales del GAFI, los estándares y todo, ¿por qué no son ustedes el ente rector de los parámetros de control que ellos deberían tener? Y ustedes les dicen, ¿saben qué? No los vamos a absorber. Háganlos así, se joden. A ver, hemos trabajado con las 3 superintendencias. Con la de bancos trabajamos mucho más porque el control y el trabajo y el volumen de transacciones por monto y número de transacciones en el sistema financiero nacional es mucho más grande. Ahora, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no puedo cerrarle las puertas, tengo que seguir trabajando con ellos, tengo que seguir fortaleciendo los procesos de control, y por eso es que estamos por firmar, falta la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, es la única que falta en la firma del convenio para fortalecer la lucha contra el lavado de activos. Ella tiene la voluntad de hacerlo. Se siente ofendida, ¿no? Se siente disminuida y cercada, ¿no? Es lo que ella debería es agradecer que la quieran meter en entidad de control moderna y decirle, a ver, señor secretario de Integridad Pública, ¿cuáles son los parámetros que usted cree que debe asimilar? Esto necesito, me amoldo, me modernizo, si quiere me amplío, me hace falta más plata, que le ayuden las cooperativas, pero entre pues. Claro, existe la voluntad, hemos hablado, estamos conversando ¿Cómo existe la voluntad si no ha firmado todavía? Para firmarlo. Por lo menos no me ha dicho no 3 veces, que es lo importante y es lo que he aprendido aquí, que ya cuando te dicen no 3 veces ya no hay marcha atrás. Ok, cuando volvamos, José Julio Neira, sobre el escándalo más reciente, que ha generado más atención, en vez de ver también al mismo tiempo las cosas de fondo que se están haciendo. Ese famoso $1 millón encontrado, creo que fue en el World Trade Center en la 12 de octubre y Cordero, la bodega, en una caja fuerte cuando se hacía un operativo ante narcóticos, que una minera dice que es de ellos, y a todo el mundo le parece normal que se tenga $1 millón en efectivo, una caja fuerte, una empresa regular minera. Muy divertido. Los avances en la lucha contra el lavado de activos que lidera la UAFE son significativos, pero desde luego insuficientes frente a lo descomunal del reto y la necesidad de más recursos de todo tipo. Todos los progresos están sujetos al impulso que les da José Julio Neira. El desafío es que se institucionalicen para superar la dependencia de él. Vera a su manera, crítico e independiente. Permítanme recordarles ahora que el canal 24/7 sube el programa, lo emite, lo cuelga, como dicen ahora, 1 hora antes de su hora oficial, es decir, lo hacen a las 21 horas. Son los únicos autorizados para eso. Hoy no estamos grabando, como es evidente, en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM, sino desde el rooftop. Y por eso ven las variaciones de clima en Quito, que tiene 4 climas al mismo tiempo. Soleado, nublado, granizo y lluvia en esta transmisión. Si a alguien le choca un poco los contrastes de imagen, disculpen. Vamos a lo que les había anticipado. Catalina García de Teleamazonas reseñó así el escándalo de la semana, en donde hay sospecha de lavado de activos, y queremos ver cómo ve esto el secretario de Integridad, José Julio Neira.
Lo que empezó como un operativo antidrogas terminó destapando un millonario rastro de dinero que ahora levanta serias sospechas. El operativo se ejecutó en el edificio World Trade Center en la avenida 12 de octubre, tras una alerta recibida a través del plan de recompensas. Con ese dato, unidades antinarcóticos y fiscalía ingresaron al inmueble. El acceso no fue fácil. Puertas reforzadas y sistemas de seguridad obligaron a los agentes a forzar el ingreso. Dentro, una caja fuerte y en su interior, fajos de billetes. Una cifra que bordea más de $1 millón en efectivo. Nadie reclamó el dinero y hasta ahora no hay responsable. Según la administración del edificio, el espacio corresponde a una bodega, pero no se ha determinado quién la utilizaba. Hay un detalle importante. Justo en esa zona no hay cámaras de seguridad, no hay registros de movimientos. No se sabe quién entraba ni quién salía. La alerta que permitió este hallazgo tampoco pasó desapercibida. Fue un dato preciso y directo que llevó exactamente al lugar. El origen de la alerta también es parte de la investigación. Mientras tanto, cada billete será analizado. Como destaca Catalina García, y recuerdo, esto fue por iniciativa antinarcóticos y fiscalía a partir de una denuncia al plan de recompensas que se hizo a la excursión. Es decir, la UAFE no tenía por qué saber de eso, porque no entró ese $1 millón en efectivo en el círculo de operación que le permiten una primera sospecha, una primera detección. Pero sí se pregunta alguna gente, con la experiencia que usted tiene en ¿esto puede ser luego categorizado como un lavado de activos? ¿Entraría en esa categoría? No. ¿Cómo ve el fenómeno? A ver, primero que todo, visualmente $1 millón en una caja fuerte se ve mal, apesta, ¿verdad? Lo que va a tener que probar la defensa de la compañía es la legalidad del efectivo, el origen de los fondos y también demostrar que no existe una evasión tributaria, porque eso también va de la mano. Si pueden justificar los fondos, de dónde provienen, también va a tener que justificar que no están evadiendo impuestos al no introducirlo al sistema financiero nacional. En la nueva ley de lavado de activos, toda transacción de $10,000 y más tiene que estar bancarizada. Entonces eso es algo a mí que como director encargado de la UAFE me preocupa, ver tanto dinero almacenado en una caja fuerte. Pero tampoco es una realidad que este país depende mucho del uso de efectivo. La bancarización, el porcentaje de bancarización es muy leve. Hay varios escenarios, depende mucho de la defensa, de la compañía, que lo pueda probar en conjunto a Fiscalía. La UAFE, el compromiso de la UAFE es que cualquier insumo técnico que Fiscalía necesite durante la investigación previa y durante el proceso de fiscalización, vamos a contar y vamos a apoyar con lo que más podamos. Aclarado. Por eso mismo, hay quienes, a propósito del caso, llegaron a insinuar que con esta experiencia ustedes podrían o deberían por lo menos estudiar la posibilidad, no sé si otros países lo tengan, de que haya un límite para que tengan en sus casas, oficinas o quien sea, las personas privadas y las empresas privadas. ¿Le parece sensato, posible, útil, lo cual llevaría necesariamente a dos cosas? Aquí tengo 200,000 en efectivo, ¿sabe qué? El cupo es 100,000, depositemos, bancaricemos. O a que ese tipo de pagos en efectivo disminuya. Mira, de mi perspectiva, antes de llegar a una medida tan drástica, hay que invertir en modernizar el sistema bancario. Ajá. Tenemos el sistema bancario más caro de Latinoamérica, nos cobran 36 centavos por hacer una transferencia, ¿Verdad? más IVA. El sistema ¿Puedo sacar yo bancario el comprobante de recibo cuando voy al cajero y saco plata? 36 centavos. más IVA, ¿ya? Entonces, eso se impacta a todos los esfuerzos de bancarización que puede hacer el Ejecutivo. El sistema bancario que existe en el Ecuador fue implementado durante la dolarización. Hace muchos años han habido parches que se han puesto, pero no ha habido una modernización integral. La necesidad hay. Los ecuatorianos estamos listos para tener un sistema bancario más moderno y más ágil y estar mejores conectados al mundo. Y aquí hizo la observación. ¿Puede decirme que cuando se hace una transferencia debe cobrarse menos o no debe cobrarse? En Brasil es el 0.008 el costo de una transferencia. Ese volumen de economía sí, pues. Claro. Para el nuestro, ¿cuál le parecería racional?
Mira, en beneficio de todos los ecuatorianos, para incrementar la bancarización necesitamos tener medidas drásticas en bajar el costo de la transferencia. Los bancos pueden hacer plata, los bancos están haciendo mucha plata y hay formas de invertir sus ganancias en fondos de inversión y todo eso. Ellos lo saben. Es más, lo que deja de ingresarles por el costo de esa transacción, que yo lo siento en cambio cuando voy al cajero, porque cuando pido recibo, esa cuestión, 36 centavos. Pero lo van a recuperar en el volumen de la gente que incorporarían a la banca, sabiendo que ahora cuesta mucho menos ese tipo de operaciones. Mira, estamos en el momento correcto de que exista una modernización en el sistema bancario. ¿Impulsada por quién? ¿Quién la va a impulsar? La estamos impulsando todos los ecuatorianos que queremos transacciones más transparentes y más baratas. Cuando volvamos a una evaluación final sobre los números de la UAFE, especialmente la incidencia en lo que tiene que ver con lavado de activos y las proyecciones a partir de lo que hasta ahora están haciendo. Los avances en la lucha contra el lavado de activos que lidera la UAFE son significativos, pero desde luego insuficientes frente a lo descomunal del reto y la necesidad de más recursos de todo tipo. Todos los progresos están sujetos al impulso que les da José Julio Neira. El desafío es que se institucionalicen para superar la dependencia de él. ¿Van a cumplir un ART que no les fue consultado como ustedes reclaman? Yo creo que debimos haber esperado un poco más. Trump impone condiciones no solo a nosotros, sino al mundo. ¿Había alternativa? No sé si es justo o es injusto, pero es impositivo. ¿En qué áreas tiene beneficios para nosotros el ART con Estados Unidos? Yo no sé si podíamos sacar algo mejor. En esto sí yo voy a coincidir con algunos analistas. A los afectados, ¿qué les toca? Quiere decir que probablemente alguien va a salir golpeado. Una entrevista sobre los retos que enfrentan empresarios ante decisiones comerciales de Ecuador. El acuerdo no está por sobre la Constitución, pero sí está por sobre todas las leyes orgánicas. Preguntas claves para entender. ¿Debimos habernos resistido a firmar? Si no está vigente, ¿de qué nos limita? El presidente de la Cámara Nacional de Agricultores ante los retos de un mundo que no los espera. Frenemos los disparates normativos. Un cañicultor y ganadero, realista y propositivo. La asamblea no deja de ser un misterio para mí por muchas razones. Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Vito TVO Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera, crítico e independiente. Bien. 14.544 personas capacitadas, dijo la rendición de cuentas de la UAFE del 2024. Allá reportó entonces 48.371 asistencias técnicas y por entonces apenas 1.2 millones recaudados por coactivas. 2025 fue. Esto es datos del 2025. 25, sí. ¿Esto es una mejoría sustancial o usted está insatisfecho? A ver, creo que los cargos o la crítica a los cargos, porque yo no me conformo con los resultados obtenidos, sino que me enfoco siempre en mejorar lo que hemos logrado. Por eso me siguen encargando. Pero dentro de la UAFE, la lucha del lavado de activos, tenemos que multiplicar los montos en el 2026, lo que se logró en el 2025. ¿Hasta porque es la única ¿Usted forma. cree que puede pasar de 1.500 a 3.000? Esa es la meta. Creo que voy a llegar a los 2.300. Ahora, lo importante es saber cuántos de estos reportes de operaciones inusuales que ustedes finalmente documentan y mandan a la Fiscalía tramita. A ver, Fiscalía es un ente independiente a la UAFE. Mi compromiso desde el día 1, desde que llegué a la UAFE con Fiscalía, ha sido disminuir los plazos de los pedidos de información. Antes se tomaban 6 días, ahora se están tomando 24 horas desde que recibimos el pedido de información, sea sábado, sea domingo, sea feriado. 24 horas. 24 horas. ¿Recibe pedido de información de quién? De Fiscalía. Ellos son los que tienen la prioridad. Ajá, entonces, antes, ¿y cuándo les piden información? Cuando ustedes les mandan un reporte de operación inusual, para cualquier saber proceso de investigación que ellos necesitan inteligencia financiera y económica, nos envían a la UAFE pedidos de información y nosotros en 24 horas los respondemos. Si es 24 horas, ¿está trabajando sábado y domingo?
El equipo está comprometido en seguir luchando contra el lavado de activos. ¿Responde el equipo o usted tiene inteligencia artificial que les responde? No, responde el equipo. Tenemos sábado y domingo. Sí, no, la UAFE trabaja de lunes a domingo. Ya. Sí. La otra cosa importante, ¿cuánto financiamiento ha logrado para todas las demandas de crecimiento que usted necesita en esta labor descomunal de la UAFE? Mira, todo el apoyo que hemos recibido a la UAFE, más que por gasto corriente o gasto de inversión del presupuesto general del Estado, es por cooperación internacional. Nosotros recibimos muchísima ayuda del gobierno italiano, estamos recibiendo una plataforma de inteligencia financiera del gobierno holandés en el próximo mes. Hemos recibido mucho apoyo de Estados Unidos por su embajada. Y también al ser parte del subsistema de inteligencia, que eso es algo nuevo, ¿no? Antes la UAFE pertenecía al Ministerio de Economía y Finanzas, que para mí fue un gran error por mucho tiempo estar bajo esa estructura. Ahora somos parte del sistema de inteligencia. Recibimos apoyo también del CNI para mejorar las formas que generamos inteligencia financiera para la policía y los militares. Cuantifíqueme el mucho apoyo total con todas estas iniciativas y cooperaciones, porque usted nos ayuda fulano, ¿no? ¿Cuánto? 8 millones de dólares. No. A ver, existe la plataforma de Holanda, está aproximadamente entre 8 millones de dólares que ahorrea el Estado. Solo de un país. Solo de un país. ¿Qué más? En general, de Estados Unidos estamos recibiendo unos sistemas que están valorizados en 28 millones de dólares al año. Okay. Eso es plata que tendremos que sacar de procesos sociales o de programas sociales para eso, pero por nuestro compromiso y nuestra insistencia con nuestros compañeros en Estados Unidos, hemos logrado ese apoyo, ¿no? Entonces seguimos, no paro en tocar puertas en gobiernos que quieran ayudarnos en la lucha contra el lavado de activos. Ya tengo la idea que quería. No tengo, en cambio, la idea que quiero sobre este tema que usted anticipó. ¿A qué se refiere? Debemos anticiparnos a las nuevas tipologías de delitos económicos en cualquier área. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es? Existe, bienes y raíces, eso es algo que a mí me quita mucho el sueño, porque en este país hay proyectos inmobiliarios que en cada esquina ves un nuevo edificio, pero no ves una transacción de inversión extranjera, no ves una transferencia en el sistema financiero nacional, ves que los pagos a los empleados son en efectivo y todos sus clientes solo aceptan transferencias y no aceptan financiamiento propio. ¿Le han pedido opinión en la ordenanza que sobre eso está haciendo el municipio de San Borondón? Todavía no han pedido información técnica. ¿Saben que están haciendo una? Bueno, ya era hora, yo creo. ¿Sí? Aparte de San Borondón, Guayaquil y Quito. Aquí paséese por la Carolina y Alpha Builders, le digo de frente, se los he dicho ya por mucho tiempo, es hora de que bancaricen de dónde sale la plata para construir sus edificios. Señalamientos así le pueden costar la vida, ¿sí sabe usted, no? Después de sobrevivir al alcalde criminal, puedo aguantar todo. José Julio Neira, secretario de Integridad, gracias por su tiempo. Gracias. Por sus revelaciones y su predisposición. Son alentadoras las expectativas que genera la UAFE tras los significativos avances que ustedes han podido escuchar y que se han podido registrar. Todavía lejos de lo que quisiera el Ecuador y lo que debería hacerse, pero en el camino correcto. Lo importante es que ahora la crítica, las sugerencias, el apoyo, los tres, apuntalen el camino emprendido y el resto de instituciones que tienen que ver con lavado de activos y que le he anunciado cuáles son, se pongan a la altura, suban el nivel. Y que ustedes como opinión pública estén tan alertas cuando nombres como este último, José Julio Neira, se atreve a pronunciarlo. Si lo hace, por algo será. Hay que saludar el riesgo que corre el secretario de Integridad Pública y reconocer cuando él recuerda que en algunos casos debe haber sido más prudente, pero no menos valiente. Buenas noches. Vera a su manera.